gracias. También quiero agradecer a todas las personas que están presentes. Muchas gracias por hacerse el tiempo de estar acompañándonos en esta ocasión. Pues espero que todo fluya bien. Y con eso me refiero especialmente a las cuestiones tecnológicas y de Internet. Por eso es que mejor decidí ahorita en PDF a ver qué tal, que es mucho menos pesado que una presentación de PowerPoint. Pero, bueno, comienzo. La tesis se llama Párate como hombre, lo cual tiene toda una implicación, de la cual voy a hablar un poco más adelante, que fue un título que decidí analizando las narrativas y los testimonios de mis colaboradores. Eh, y en sí se centra en experiencias de esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad de género, ECOSIG, que comúnmente se conocen como terapias de conversión o terapias de reorientación sexual, pero este es como que el título académico más utilizado en estudios más científicos, ¿no? Porque obviamente la cuestión de terapias pues tiene una connotación como de que la diversidad sexual o bueno, la no heterosexual cisgénero es como una patología, que necesita una terapia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el título que acuñó el APA y que se ha retomado es el de ECOSIG. Entonces, quiero comenzar con una explicación un poco personal de cómo fue que llegué a este tema de investigación, que la verdad es que es un tema bastante alejado a mí. Eh, y entonces, para los que me conocen, saben que para mi tesis de licenciatura trabajé con una iglesia incluyente en la Ciudad de México, Casa de Gracia Incluyente y Comunidad Cristiana de Esperanza, la cual fue una investigación muy importante para mí, que me marcó mucho, o sea, no nada más como investigador, como antropólogo, sino como persona. Entonces fue una investigación muy importante que también cambió por completo mi comprensión de la religiosidad y del cristianismo evangélico y de la diversidad sexual. En octubre del 2016 estaba en Puebla en un congreso presentando mis avances de trabajo de campo, en específico de la Marcha del Orgullo, de la participación de esta iglesia de la Marcha del Orgullo. Y una de las que estaba presente me dijo, oye, ¿qué onda con las personas, con las terapias de conversión? O sea, está muy bonito esto de la iglesia que acepta a los homosexuales y que viven eh, muy bien su homosexualidad y su cristianismo, pero ¿qué hay como con esta otra parte? Y a partir de ese momento, como que surgió ahí la chispa de curiosidad, porque dije, sí, sí, es cierto, es como que del otro lado de la moneda y que de hecho está más cercano a lo que uno piensa cuando piensa en la relación entre cristianismo y homosexualidad, ¿no? Como que nos viene a la mente mucho esta condenación del cristianismo hacia la diversidad sexual y muchas de estas prácticas que aseguran cambiar la homosexualidad o dejar la homosexualidad o la identidad de género trans. Entonces, como que desde ahí empezó un poquito la curiosidad. Me tardé 40 años más en terminar la tesis, pero algún día la terminé y pues a la hora de buscar opciones para posgrado fue esta, ¿no? La idea de trabajar con este tipo de esfuerzos. Yo en ese entonces ni siquiera sabía que se llamaban ECOSIG, pero investigué en internet, conocí grupos como Exodus, como Courage, y entonces mi intención era como por mi formación en la ENA, como antropólogo social en la ENA, pues tenía como intenciones de pues yo ir directamente a este tipo de prácticas y analizarlo desde el ritual. O sea, yo me imaginaba que tenía muchas características de como de ritual de paso, y entonces como que eso, bueno, por lo menos así hice mi proyecto con el cual me aceptaron en el CIESAS y esa era mi idea. Con el paso de los meses y de los años, pues fue un tema que ha estado bastante en boga y que se ha estado discutiendo bastante, sobre todo en medios de comunicación, por las legislaciones en la Ciudad de México, en el Estado de México y recientemente en Baja California, para prohibir este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, además de estas que ya se han aceptado, pues también hay muchas otras propuestas en diferentes entidades y una a nivel federal. Entonces es un tema que está bastante en discusión, tanto por los grupos que, o sea, estas aprobaciones en estas entidades, pues estuvo detrás mucho trabajo de cabildeo por parte de organizaciones y de activistas,
pero también está como la otra postura de los grupos neoconservadores, bueno, que en la mañana estaba René de la Torre, pero bueno, X, ¿no? Que ella utiliza mucho ese término, de los grupos neoconservadores a favor de la familia. También hay mucho activismo a favor de este tipo de terapias, que entrevistan a personas que dicen que efectivamente han dejado de ser homosexuales, que pues no van en contra del, o sea, no están yendo porque los obliguen, sino que ellos mismos o ellas mismas quieren asistir, etcétera, etcétera. Entonces, como que el tema está en bastante discusión, por lo cual creo que es bastante importante hacer un estudio de esta manera, sobre todo desde una perspectiva antropológica y una perspectiva social, que es de lo que hay menos estudios. Hay más estudios desde una perspectiva psicológica, desde perspectivas filosóficas, éticas, jurídicas, pero realmente hay muy pocos desde perspectivas sociales y culturales, y menos en México, ¿no? Hay una tesis de maestría sobre es igual sobre derechos humanos, pero tiene un trabajo etnográfico que también es importante. Pero en general hay muy pocos estudios desde una perspectiva social y cultural, hay muy pocos, ¿no? Entonces, por eso es que creo que es importante este tipo de estudios. Y ahora sí voy a explicarles cómo está constituida esta investigación, o bueno, el resultado plasmado en esta tesis. Comienzo explicándoles mi problema de investigación, el cual pues se divide en estos dos puntos. Por una parte, ¿por qué para algunas personas parece necesario, inclusive imperativo, o sea, realmente lo necesitan pues recurren, buscan investigación en Internet y acuden? ¿Por qué parece incluso imperativo cambiar su orientación sexual e identidad de género ya sea de sí mismo o misma o la de otra persona? La de los hijos, familiares, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué hay como esa necesidad? ¿Y cuáles son los factores sociales, culturales, familiares, religiosos e ideológicos que llevan a esta decisión? ¿No? Justamente para ver este análisis desde una perspectiva antropológica. ¿Cuáles fueron mis objetivos? Conocer los factores que influyen a que una persona acuda a alguna de estas prácticas y analizar las técnicas de los ECOSIG a partir de sus ejercicios y creencias. ¿Cuál fue mi metodología? Pues una metodología cualitativa, trabajando en cercanía con personas que hayan pasado por este tipo de prácticas y por lo tanto favorezco los testimonios de las personas. Sí me apoyo también de recolección de noticias, de investigación de estas propuestas legislativas y de una encuesta, pero realmente el corazón de la tesis está en los testimonios de 8 colaboradores, ¿no? Entonces me propongo conocer a profundidad dichas experiencias. ¿Desde dónde parto? Epistemológicamente hablando, para realizar esta investigación, pues desde una perspectiva antropológica que tome en consideración a los grupos sociales que rodean a estas prácticas y a las personas que acuden a estas prácticas, la cultura y la ideología que da pie a estas prácticas, y también desde una perspectiva de género, sobre todo tomando en cuenta los procesos sociales para la educación de la masculinidad, ¿no? Y desde las masculinidades. Entonces, desde ahí es donde estoy partiendo para hacer esta investigación. ¿Cuáles fueron mis técnicas? Como les dije, pues sí, recopilación de noticias. Una muy importante que me ayudó mucho fue una encuesta por redes sociales. Igual me voy un poco a las anécdotas personales. Hace un año yo que no sabía muy bien por dónde, o sea, nos cayó la pandemia. Mi intención era yo mismo ir a Exodus o a Courage y ahí, o sea, ser participante y por ahí tener colaboradores. Pero bueno, nos cayó la pandemia. Me acuerdo que una vez nos reunimos entre generación y me acuerdo que Gaby nos platicó que ella estaba haciendo una recopilación de noticias de su tema de investigación sobre las mujeres en el transporte y dije, ah, qué interesante, yo también lo puedo hacer. Y empecé a hacer eso. Y también esta encuesta pues fue muy importante e interesante porque el lugar donde la difundí fue en redes sociales, en aplicaciones de ligue gay como Grindr, Hornet y cosas así. Pues fue muy sorprendente para mí que me hayan
bloqueado no nada más la cuenta, sino mis dispositivos. O sea, yo ya no puedo acceder a Grindr por la manera en la que me bloquearon. Supongo que es porque infringía sus servicios, porque estaba ofreciendo un servicio o algo así, ¿no? La verdad nunca entendí muy bien por qué es que me bloquearon de una manera tan fuerte, ¿no? Normalmente cuando bloquean un perfil porque te portas muy grosero, compartes cosas que no, creas un nuevo perfil y ya está. Pero en este caso bloquearon también mis dispositivos, entonces ya no pude volver a, a, a crear un perfil en estas apps para seguir como buscando a gente que haya pasado por este tipo de prácticas. Me ayudó muchísimo algunos amigos que ahora son influencers y así es que pude contactar a personas que me ayudaron con la encuesta, pero en sí, como les digo, me basé en general en 8 colaboradores que conocí gracias a Patti Ponce, gracias a redes de grupos para derechos humanos, para personas de la diversidad sexual, conocidos y una especie de, de red cercana en cuanto a estos grupos activistas. Entonces, la mayoría de las personas a las que entrevisté son personas que ya habían platicado su testimonio justo como para señalar este tipo de prácticas. Eh, y bueno, estos 8 colaboradores tuvieron experiencia en ECOSIC de los 15 a los 21 años. 7 son hombres homosexuales y una mujer transgénero. Entonces todos son personas que fueron asignados como hombre al nacer. Entonces parto también un poco de eso para hacer mi análisis. Y el rango de edades de los 24 a los 34 años. Por la situación de la pandemia, tuvimos entrevistas en línea por Zoom, sobre todo por Zoom, una llamada telefónica y sobre todo porque todo fue por Zoom. Y el análisis fue a partir de sus testimonios. Entonces, una de las desventajas de la pandemia fue no haber podido ir yo personalmente, conocer a las personas personalmente, pero un beneficio es que hacerlo de esta manera en línea es que pude contactar a gente de Aguascalientes, de Mérida, de Veracruz, obviamente de la Ciudad de México, y digo obviamente porque bueno, porque pues por las características de mis propias redes de contacto, pues se centran mucho más en la capital y en el área metropolitana. Entonces esa fue una ventaja, ¿no? Que pude contactar con personas de diferentes zonas del país. Y como les digo, como que el análisis se basa en específico a partir de sus testimonios. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos? Una, que los ECOSIC son muy diversos en sus prácticas. No es como que nada más son grupos como Exodus y Corex, que son grupos institucionalizados, internacionales y que tienen redes globales, sino que es muy diverso el tipo de prácticas. Tiene cierta relación con la religión cristiana, lo cual sí es, obviamente por mi contexto académico y profesional, pues la religiosidad es algo que me llama mucho la atención, pero sí fue bastante sorprendente que todas las prácticas de las que tuve conocimiento tienen alguna relación con la religión cristiana, ya sea directamente con iglesias católicas o denominaciones evangélicas, o por parte de las personas que imparten este tipo de prácticas. Entonces sí fue muy interesante. Otro es que estas son prácticas cargadas de violencia, inmiscuida en mecanismos de disciplina y de seguridad. O sea, lo que más llama la atención es la violencia presente en este tipo de prácticas, lo cual podemos analizar y ver por qué, ¿no? Por qué es que tienen estas características violentas. 4, las experiencias personales de mis colaboradores se ven marcadas por procesos sociales de masculinización que viene desde la infancia y que se refuerzan en estas prácticas de ECOSIC. Y que tienen un marco epistémico, estas prácticas, basada en la comprensión particular del ser humano y su sexualidad. Entonces vamos a ver brevemente cada uno de estos puntos. El primero es que los ECOSIC son diversos en prácticas y por eso hice 4 categorías. Los esfuerzos personales, que esto se lo copié a otro estudio que se hizo con mormones en Estados Unidos que dijeron que en su caso las prácticas
más comunes eran los esfuerzos personales, es decir, que estas mismas personas, desde el momento en que se dan cuenta de su atracción o de sus sentimientos, empiezan a hacer cosas como rezar mucho, leer la Biblia, masturbarse viendo pornografía heterosexual y cosas como con la intención de que con eso se les vaya a quitar y vayan a desarrollar una atracción hacia el otro sexo o que se les quiten esos sentimientos. Entonces, en mi caso no fueron las más comunes, pero que sí estaban presentes sobre todo en personas que crecieron en contextos altamente católicos y que inclusive fueron a escuelas católicas. En este caso, los esfuerzos eran rezar, pedirle a Dios todas las noches que los cambiara, hacer mucho ejercicio con la idea de que a lo mejor haciendo ejercicio eso iba a reforzar su virilidad y por ende su atracción hacia las mujeres o su identidad masculina. Y también pedirle a sus padres que lo metan al seminario. En este caso dijo, bueno, si me meto al seminario, pues ya no voy a llevar una vida de celibato y ya no voy a hacer actos homosexuales. Otro grupo son grupos de abierta base religiosa, como Exodus o Courage. Exodus es de una obvia o sea, tanto por la manera en la que se autodescriben, como se presentan y los lugares en los que se promocionan, con grupos cristianos evangélicos, sobre todo grupos pentecostales, y Courage, que es un apostolado de la Iglesia Católica y que incluso sus retiros se hacen muchas veces en casas de seminaristas. Otros son los grupos de base psicológica, psicólogos profesionales que dan este tipo de terapias para cambiar la orientación sexual, y hay muchas técnicas también, desde técnica con la escritura, de que escribiendo y modificando la letra, eso podría conducir hacia la heterosexualidad. Ahorita lo que está más siendo utilizado es la terapia reintegrativa, que se basa en el movimiento ocular para eliminar los traumas, ¿no? O sea, se basa en la creencia de que la homosexualidad se dio por un trauma en la infancia. Entonces, lo que tratan de hacer es aliviar esos traumas con este tipo de prácticas, movimientos oculares para estimular ciertas partes del cerebro. Todos los psicólogos eran abiertamente cristianos o católicos y de hecho se iban a iglesias pentecostales o evangélicas para promocionarse y llevaban a algunos de sus pacientes para que dieran sus testimonios. Y el último, y uno de los más complejos quizá, es el de los retiros de cuarto y quinto paso. No sé si más complejo, pero por lo menos fue del que tuve más conocimiento, porque 4 de mis 8 colaboradores estuvieron en este tipo de retiros, y entonces es como de los que tengo más conocimientos. Que los retiros de cuarto y quinto paso son una adaptación cultural de la metodología de Alcohólicos Anónimos, en la que nada más se centran en el cuarto y quinto paso en este tipo de retiros, que duran un fin de semana, que originalmente, bueno, sabemos que el Alcohólicos Anónimos es para alcohólicos, pero que también se ha utilizado para otros problemas de adicciones y que también se utiliza para otros problemas psicológicos, emocionales, y en estos casos se utiliza también para personas homosexuales o personas transgénero, pero, o sea, es un fenómeno muy expandido en México, este tipo de retiros, pero no en todos practican ECOSIG. Hay otros en los que nunca les piden que cambien su orientación sexual ni nada. Entonces, esa es una de las, bueno, cómo categoricé las diferentes prácticas, pero no son tan diversos en su base epistemológica o en su horizonte epistémico. Se basan en una comprensión tradicional de la sexualidad, es decir, de que somos hombre y mujer. Si eres hombre, te gustan las mujeres. Si eres mujer, te gustan los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen un pene y el pene es para penetrar la vagina. Entonces, la homosexualidad sería una patología del normal desarrollo de la psique y de la sexualidad de los individuos. Y esta creencia es heredera de la antropología cristiana sobre cómo se comprende al ser humano, que, bueno, desde la interpretación bueno, más que interpretación, desde el los creó hombre y mujer para que poblaran el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, es una heredera de esta comprensión del ser humano desde el cristianismo,
que no viene como de las bases bíblicas del cristianismo, sino de toda una historia de este sistema religioso del cristianismo occidental que se ha ido reforzando, que ha tenido sus características a lo largo de los siglos, que hace que se favorezca el matrimonio entre hombre y mujer, y que está cargado también de una homofobia muy marcada. Se crea entonces una normalidad o un orden y una normalidad y un desorden. O sea, esto es lo que es normal. Todo lo que no está en este modelo es entonces anormal, es un desorden. Creo que es el video. Y entonces esto es heredero, esto va hasta el nacimiento de la medicina occidental y de la ciencia occidental. O sea, esto se recupera en este momento y hay una necesidad de disciplina, aniquilación o de negación de todo lo que se sale de ese modelo de la sexualidad humana, que Foucault dice que se crea todo un dispositivo de la sexualidad que busca eh, mantener y reproducir este tipo de modelo. Entonces, por eso es que digo que los ecosig son mecanismos cargados de violencia, porque se basan en este tipo de dispositivo de la sexualidad que busca mantener este modelo sexogénero, binario heterosexual, o sea, binario tanto en su sexualidad, hombre-mujer, binario en la orientación heterosexual, y binario en el romanticismo, en el aspecto erótico y romántico también, ¿no? Entonces, se crean los ecosig, forman parte de estos dispositivos de la sexualidad, que por una parte son dispositivos de disciplina que buscan generar cuerpos normalizados, sometidos, ejercitados y dóciles con técnicas de sometimiento mediante técnicas de poder. Y también son dispositivos de seguridad que se encargan de regular a la población al establecer anulaciones, límites, frenos y regulaciones. Entonces, lo que buscan es, por una parte, frenar las expresiones de lo que se sale de lo esperado del modelo sexo-género, pero también de transformarlo y de llevarlo, de traerlo, bueno, no traerlo, de llevarlo hacia lo socialmente esperado, que es la heterosexualidad cisgénero. Y entonces, por eso es que eso nos ayuda a comprender por qué las experiencias personales de mis 8 colaboradores están tan cargadas de violencia, pero es algo también muy interesante y muy impactante, desde que son niños o niñas hasta su adultez, pero que obviamente tienen más énfasis en las experiencias de ecosig. Desde que nacen y son asignados como hombres al nacer, al momento de nacer, empieza este proceso social de masculinización en el que se les empieza a decir qué es lo esperado de un hombre, qué es lo que no debe de hacer un hombre, que a un hombre le gustan las mujeres, a un hombre le gusta jugar fútbol, y entonces cada que hay expresiones que se salen de ese modelo hay una corrección y un disciplinamiento. ¿Te parece así? Párate derecho, párate como hombre, no te sientes como maricón, etcétera, etcétera. Entonces, incluso desde antes de que sepan qué es un maricón, saben que es algo malo. Eh, y entonces, por eso es que en muchos casos, en el momento en el que se dan cuenta de estas atracciones hacia el mismo sexo o de esta identificación con el rol femenino, hay una culpa porque ya tienen interiorizado esta concepción negativa. Algo que también me llamó la atención es la educación social en el contexto escolar. O sea, realmente la escuela es un espacio en el que se refuerza los roles de género, en el que si no juegas fútbol hay algo raro, en el que si te juntas solo con las niñas hay algo raro y eres proclive a bromas y a burlas. Y bueno, forma parte también del proceso social de masculinización, de educación de la masculinidad y de la masculinización. Y lo que me llama la atención es que los ecosig, al recuperar este modelo epistémico, inclusive a la sexualidad, muchas de sus técnicas se basan en la reeducación de la masculinidad, como que hay que enseñarles a ser hombres,
Eh, entonces se les sugiere llevarse únicamente con hombres, hacerse de amigos hombres, practicar deportes como para reforzar su masculinidad y entonces eso va a ayudar a que lleguen a la heterosexualidad, ¿no? Entonces se refuerza esta idea de que ser hombre es ser heterosexual, que es lo que tenemos más naturalizado. ¿Cuáles creo que fueron mis principales aportes? Por una parte, que expongo los testimonios experienciales de mis 8 colaboradores en primera persona, lo cual puede ser controvertido por la cantidad de páginas que eso significó, lo cual tampoco es como que nada más haya transcrito las entrevistas y las haya presentado, sino que sí hubo un proceso tanto de análisis como de edición, lo menos que pude comprometer lo que me estaban diciendo en ese momento específico, pero sí para presentar cada testimonio de una manera coherente y cronológica, o sea, de 2 a 3 entrevistas que tuve con cada uno de mis colaboradores que duraban de 1, 2, 3 horas, puedes presentar esos testimonios en primera persona con sus propias palabras. Otro que analiza la base ideológica que lleva a los ECOSIC, en este caso toda esta comprensión de la sexualidad tradicional, que es una heredera de la moral cristiana, y que es lo que lleva a que se refuerce el binarismo sexual a través de estos mecanismos para mantenerlo. Y bueno, que obviamente se refuerza en los aspectos más religiosos y que aporta a la reflexión y discusión sobre este tema tan popular en estos últimos meses, pero tan rezagado en el análisis social y humano. Como les digo, son muchos más, o sea, tampoco es como que sea un tema muy estudiado en sí, pero cuando sí lo es más desde la psicología, desde aspectos jurídicos, desde aspectos filosóficos, que desde el análisis social, cultural y desde las humanidades. ¿Cuáles creo que fueron mis principales limitaciones? Que creo que sí fueron pocas entrevistas. Con esto no quiero hacer menos las entrevistas que tuve, o sea, fueron entrevistas sensacionales donde pude, o sea, yo le agradezco muchísimo a mis 8 colaboradores el tiempo y la disposición eh, para realizar esta investigación, pero creo que sí pude, o sea, de haber tenido más tiempo, pude haber saciado más dudas que me surgían después con el análisis y la reflexión. Otra es que hay una unilateralidad de voces, o sea, la mayoría de estas personas son personas activistas que ya han platicado sus experiencias en otros medios y creo que estaría muy interesante conocer otras voces que hayan sido partícipes de este fenómeno y de estas prácticas. También de la familia. La familia es una institución muy importante en este fenómeno y entonces creo que también vale mucho la pena escuchar la versión de la familia. Y finalmente con lo que me quedo, sobre todo en estas últimas semanas de reflexión de la tesis, es que creo que abarca mucho y aprieta poco, como que mi base en sí era analizar los aspectos sociales y culturales e ideológicos y familiares que llevan a este tipo de prácticas, pero por realmente todo lo que me comentaban en los testimonios es que dije, bueno, realmente quisiera también hacer una descripción y análisis de los ECOSIG en sí. Entonces, por eso es que el último capítulo en el que hablo más de los ECOSIG es de hecho el más largo, pero creo que si lo hubiera redondeado y lo hubiera amarrado mejor y hubiera dicho, bueno, pues así todo esto, pero lo importante es esta base ideológica que comprende a la sexualidad de la manera tradicional, binaria, heterosexual, bla, 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 que se reproduce. Y esto es lo que da pie a que existan estos ecosí. O sea, creo que si hubiera hecho más énfasis en ese aspecto, creo que hubiera sido un trabajo un poco más redondo, aunque sea, ¿no? No, o sea, estoy contento con haber abarcado tantos temas porque creo que los testimonios daban para eso, pero a lo mejor pude haber apretado un poco más en ese aspecto. Eh,
Y con eso terminaría esta presentación de mi investigación. Si tienen más dudas, la pueden leer, para quienes no la han leído. Ok. Y No, pues bueno, muy espero que salga más con las preguntas y los comentarios.